placer compartir con ustedes nuevamente. Vamos a continuar con el curso de Optimización 2 y en este video vamos a explorar otro método para resolver problemas de programación por meta. En dos videos anteriores habíamos tratado el método de ponderación. En este video vamos a explorar el método de jerarquización. Una observación importante es recordarles que en el video número 4, el anterior, tratamos el tema de programación por metas mediante el método de ponderación en su segunda parte. En ese video formulamos un ejemplo que en este lo vamos a resolver mediante el método de jerarquización. Entonces yo los invito a que revisen ese video, sobre todo la parte de la formulación del modelo. Entonces, el ejemplo trató de la empresa Muebles El Rey, que elaboraba 3 tipos de sillas: las sillas comedor, las sillas de escritorio y las sillas modernas, que habíamos identificado con estas variables. Entonces, el modelo que habíamos formulado en ese video era el siguiente. Aquí estoy considerando solamente las restricciones. Las 3 primeras corresponden a las restricciones estructurales: la disponibilidad de madera, la disponibilidad de horas de construcción y la disponibilidad de horas de armado. Y las otras 4 corresponden a las metas que nos planteamos. La primera es que las ventas totales de sillas deben ser al menos igual a $180,000. Las ventas totales de sillas del tipo comedor deben ser de al menos $70,000. Las ventas totales de sillas tipo escritorio de al menos $60,000. Y las ventas totales de sillas modernas de al menos $35,000. La función objetivo que nosotros nos planteamos, o al menos una de ellas, fue esta, ¿no? La de minimizar las variables de desviación que están asociadas a cada una de las metas. Cuando resolvimos ese problema con esta función objetivo, en el video anterior, encontramos que la meta de ventas totales no se satisfacía, no la cumplíamos, estábamos por debajo. Es por eso que introducimos una ponderación, un peso, en esa primera meta. Entonces la variable aquí de desviación asociada a la meta de ventas totales la multiplicamos por 10, de manera de que esta variable pesara más en el proceso de optimización. Al final, el resultado que obtuvimos con esta segunda función objetivo, esta función objetivo ponderada, fue superior al que se obtuvo cuando simplemente consideramos la minimización de las variables de desviación. Entonces todo esto se hizo en el video anterior, cuando, les repito, tratamos el método de ponderación. En este video nosotros queremos explorar la metodología de jerarquización. Entonces vamos a ver cómo formulamos el modelo de programación de metas jerárquico. Entonces tenemos nuestras restricciones estructurales, que son estas 3. La restricción de disponibilidad de madera, de tiempo de construcción, de tiempo de armado, y las metas que hasta ahora tenemos estas 4, ¿no? Ventas totales, ventas sillas comedor, ventas sillas escritorio y venta de sillas del tipo moderno. Entonces vamos a incorporar una nueva meta. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque la recomendación que se hace para utilizar el método jerárquico es cuando tenemos unidades diferentes en las metas. Todas estas metas tienen unidades de dólares. Entonces, en principio, con el método de ponderación podríamos resolverlo. Si los niveles de aspiración difieren mucho, entonces podemos considerar variables de desviación porcentual. Yo les decía que eso no es tan cierto, que realmente nosotros podemos tener unidades distintas y tratarlas por el método de ponderación. La dificultad no está tanto en tener diferentes unidades, sino en tener niveles de aspiración muy, muy diferentes en órdenes de magnitud. ¿Okay? Entonces, bueno, sin embargo, para ser un poco fieles a la tradición, vamos a incorporar otra meta que tenga una unidad diferente a la de dólares que estamos manejando o considerando en estas 4 metas. Y la meta que vamos a incorporar es esta, la de disponibilidad de madera, que aquí la unidad sería kilogramos. Entonces, textualmente la meta es esta, ¿no? El uso de madera tan cerca como sea posible de este nivel de aspiración
que es 9 toneladas, 9.000 kilos, y aquí nos advierten que no se dispone más de esa cantidad. O sea que nosotros aquí tenemos que tener cuidado con lo que serían las variables de sobrerendimiento. Entonces, las nuevas metas ahora serían estas 4 más la quinta, ¿no? La disponibilidad de madera. Entonces, la primera tiene que ver con las ventas totales. Vamos a colocar de segundo esta de disponibilidad de madera. Y lo que les decía, como nos están advirtiendo que no tenemos más de 9.000, entonces la variable de desviación positiva no la vamos a considerar. Vamos solamente a considerar la variable de desviación negativa y esa es la que trataríamos de minimizar para satisfacer esta meta. ¿Okay? Porque no vamos a estar por encima, les repito, porque nos advierten que solamente tenemos 9.000 kilogramos, 9 toneladas de madera. Esta sería entonces la meta número 2. ¿Okay? El atributo, la variable de desviación y el nivel de aspiración. La meta 3 es la que tiene que ver con las ventas de sillas del tipo comedor, la meta 4 con las ventas de sillas tipo escritorio y la meta 5 con las ventas de sillas de la categoría moderna. Entonces, estas serían las 5 metas que nosotros ahora vamos a tratar de abordar en una estructura jerárquica. Okay, entonces, repito aquí las metas y la prioridad que le vamos a dar es la siguiente. Entonces, para nosotros, la meta número 1 va a tener prioridad 1. Es la que tenemos que satisfacer en una primera instancia. Entonces, una vez que nosotros logramos satisfacer la meta número 1, pasamos a satisfacer la siguiente, que sería la meta 2. Esa sería entonces nuestra prioridad 2. Y la última prioridad es satisfacer el conjunto de estas metas. Entonces, nosotros podemos establecer prioridades que involucren metas individuales o grupos de metas. Entonces, la función objetivo que nosotros vamos a plantear es esta. Aquí la P indica prioridad. Entonces, la prioridad 1 la tiene la meta 1, que está asociada a la variable de desviación de ventas totales. La prioridad 2 la tiene esta variable de desviación, que está relacionada con la disponibilidad de madera, y las variables de desviación 3, 4 y 5 están en la última prioridad, que son las que están relacionadas a estas 3 metas, ¿no? La de ventas de sillas, comedor, escritorio y moderna. Entonces, nuevamente, no confundan estas P con pesos. Esto es simplemente el orden de resolución de los problemas de optimización, porque estamos dentro del método de jerarquización. Entonces, nuevamente, aquí tenemos nuestro problema. Ahora, fíjense que la función objetivo está en el formato del método de jerarquización. Entonces, tenemos las restricciones estructurales, las metas y la condición de no negatividad de las variables y la condición entera de las variables de decisión. Entonces, nosotros vamos a tener 3 problemas de optimización porque hemos establecido una jerarquía de 3 órdenes. Hay 3 prioridades. Entonces, un problema, el segundo problema y el último problema, que hay que resolverlos en este orden. ¿Cuál es el primer problema? El primer problema es minimizar la variable de desviación esta 1 negativa que está asociada a la meta de ventas totales. Y esa función objetivo está sujeta ¿a qué restricciones? A todas estas. Entonces aquí por comodidad vamos a referirnos a este conjunto de restricciones como pi. Entonces el problema 1, las restricciones son todas estas, sujeto a pi. El problema número 2 que vamos a resolver, que tiene que ver con la siguiente meta, que es la disponibilidad de madera, es, ahora fíjense que cambiamos la función objetivo, ahora estamos considerando la variable de desviación asociada a la meta de madera, la restricción pi, o sea, todas estas ecuaciones, y adicionalmente se añade, se incorpora el óptimo del problema previo, en este caso el problema número 1. ¿Y cuál es el óptimo? El óptimo es la variable de desviación que estábamos minimizando igual a 0. Entonces el problema 2 es consideramos la minimización de la variable asociada a la meta de disponibilidad de madera y las restricciones son las mismas del problema 1 más el óptimo que se obtuvo en el primer problema.
El problema 3, fíjense, va a ser la minimización de la función objetivo, que tiene ahora la última prioridad, que es la prioridad 3, sujeto a las restricciones del problema anterior, y añadimos la solución óptima del problema previo, es decir, de 2 menos igual a 0. Entonces, este es el orden de resolución de los problemas en base a la jerarquía que se estableció y teniendo el cuidado de ir incorporando las soluciones óptimas que se van obteniendo como restricciones. Entonces, así es que se procede en este método de jerarquización. Un comentario. Como vamos a resolver el problema utilizando el solver de Excel, nosotros debemos tener una hoja de cálculo por cada problema de optimización, por cada jerarquía. Como tenemos 3 órdenes de prioridad, 3 jerarquías, necesitaremos 3 hojas de cálculo. Entonces, vamos a resolver el primer problema, ¿no? Entonces, utilizamos la hoja de cálculo referida a ese problema. Les repito el problema que estamos resolviendo, ¿no? Minimizar la variable de desviación negativa número 1 sujeto al conjunto de restricciones, que simplificamos a través de la letra griega pi. Entonces aquí les coloco la solución en Excel. Ustedes pueden verificarlo. Aquí arriba, sombreado esto en azul, están todas las variables. El tipo de sillas, las variables de decisión y luego el conjunto de variables de desviación que están asociadas a las metas. Aquí está la función objetivo. Esta función objetivo es simplemente minimizar. Y nosotros colocamos aquí en esta celda esta posición que está acá, que sería la variable asociada a la meta que queremos minimizar en este primer problema jerárquico. Entonces, aquí en la parte superior tenemos las 2 restricciones, la de tiempo de construcción y tiempo de armado, y luego están todas nuestras metas. Esta sería la meta 1, jerarquía 1, ventas totales, aquí la meta 2, y luego el conjunto de metas que están asociadas a la tercera prioridad. Entonces, fíjense, nosotros hemos obtenido una solución, aquí un comentario, en el solver cuando uno introduce las restricciones, aquí quiero que se fijen, que tenemos la de la naturaleza entera de las variables de decisión, C, E y M. Estas corresponderían a las metas, que son las de igualdad, y las de menor igual, este bloque que está aquí, correspondería a las estructurales. Entonces, la solución del problema, fíjense que hemos obtenido la minimización de la variable de interés para esta primera jerarquía, para esta primera prioridad, y la solución es esta. 1000 de comedor, 800 de escritorio y 200 modernas. Y en cuanto a lo obtenido, aquí verificamos que la meta 1, que es la que estamos considerando, se está validando. Entonces nosotros estamos aquí validando la meta número 1. Se está satisfaciendo. 180.000. La meta 2 todavía no. La 3 sí. La 4 también. Y la 5 no, estamos por debajo. Pero en este problema nos interesaba satisfacer exclusivamente la primera. Entonces, ahora vamos a la siguiente hoja de cálculo para resolver el problema de jerarquía 2. Entonces estamos resolviendo el segundo problema, que es este. Tenemos la otra función objetivo, la siguiente, y a las restricciones originales se le agrega la solución óptima del de jerarquía 1. La solución es esta. Entonces fíjense que ahora notamos que las sillas comedor incrementaron sustancialmente y disminuyeron significativamente el número de sillas modernas. ¿Okay? Nosotros hemos logrado minimizar la variable de interés, que es esta, de 2 menos. Por eso que aquí la función objetivo vale 0. Y fíjense que el objetivo de este segundo problema era cumplir con la meta número 2. Entonces, la meta número 1 la hemos mejorado porque estábamos por encima, que es lo que nos interesa. Aquí la variable de desviación 1 positiva, 4.270, se le está sumando aquí a estos 180.000 y estamos por encima. Entonces la meta 1 se está cumpliendo y la meta 2 también. Hemos alcanzado la disponibilidad que tenemos de kilogramos de madera para la confección de la silla. Luego, en la otra jerarquía, la última,
Bueno, se está cumpliendo la meta 3, la meta 4 no, estamos por debajo, y la meta 5 está presentando dificultades muy alarmantes. Entonces, bueno, vamos con la última etapa, pero aquí les recuerdo del solver, la programación de las restricciones para que verifiquemos que efectivamente tenemos este problema, ¿no? Entonces, las restricciones de naturaleza entera de las variables, esta de igualdad, que sería aquí en la tercera, corresponde al conjunto de metas, y la de menor o igual corresponde a las restricciones estructurales, y esta que está aquí igual a 0 es la que corresponde a la solución óptima del problema de jerarquía 1, la que estamos arrastrando. Okay, entonces ya llevamos 2 problemas. Vamos con el último, el de jerarquía 3, que es este. Estamos minimizando la suma de estas 3 variables de desviación sujeta a las restricciones originales, la solución óptima del primer problema y la solución óptima del segundo problema, que se están incorporando como restricciones. Entonces, al final, esta es la solución que se está obteniendo. Fíjense que mejoró la producción de sillas tipo moderna, ¿no? Se ha incrementado. Pero fíjense que la función objetivo tiene un valor diferente de 0. ¿Okay? La suma de estas 3 variables está dando diferente de 0. Eso quiere decir que algunas metas no se están cumpliendo. Eso lo vamos a repasar ahora. Déjenme primero mostrarles las restricciones como las hemos programado en el solver de Excel. Y aquí tenemos la primera, es la naturaleza entera de las variables de decisión, las sillas que se están produciendo. La segunda tiene que ver con la solución del problema 1. La tercera aquí tiene que ver con la solución óptima del problema 2. Esta cuarta tiene que ver con las metas. Y la quinta, la de menor o igual, tiene que ver con las restricciones estructurales. Entonces vamos a analizar a continuación cómo estamos satisfaciendo las metas. Entonces fíjense que la meta número 1 del problema original se sigue cumpliendo. Estamos por encima de 180.000. Aquí la variable positiva dio 90. Entonces los 180.000 se están incrementando en ese valor. La meta número 2, disponibilidad de madera, se está satisfaciendo. La meta 3 también se está satisfaciendo. Estamos por encima de 70.000. Pero la 4 y la 5 no se están cumpliendo. Hemos mejorado la meta número 5 con respecto a la jerarquía 2, pero estamos por debajo de 35.000. Entonces, este es el resultado que estamos obteniendo con el método entonces de jerarquización para este problema de Muebles El Rey. Entonces, aquí tendríamos la producción de sillas de cada tipo y los niveles que estamos alcanzando. Entonces, recuérdense que aquí nosotros buscamos satisfacer en la medida de lo posible las distintas metas. Entonces, este es un problema que tiene varias metas, ¿no? Son 5. Se le está exigiendo bastante el problema. Entonces, la solución no es mala, pero quizás no es tan buena como la que obtuvimos con el método de ponderación en el video anterior. Bueno, les agradezco infinitamente la atención que me brindaron. Les deseo el mejor de los días.